Muy buenas tardes. En nombre de la Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, les doy la bienvenida a la conferencia de cierre de este 6º Coloquio Internacional de Filosofía Política. La conferencia de cierre está a cargo del doctor Edgar Montiel. El doctor Montiel es diplomático jubilado de la UNESCO, y entre las muchas distinciones que ha recibido se cuenta el haber sido distinguido como profesor honorario de esta casa de estudio. Sin mayores preámbulos y sin mayores elementos de la presentación del doctor Montiel, en las cuales probablemente tendría que ocupar el tiempo que él ha destinado para la intervención, vamos a darle paso a esta conferencia de cierre, no sin antes agradecerle al doctor Montiel su participación en este 6º Coloquio Internacional de Filosofía Política y el haber aceptado la distinción que le hiciera la Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica como uno de sus miembros honorarios. Muchas gracias, doctor Montiel. Ahí estamos. Muchas gracias, Arístides, por esta presentación. Quería comenzar mi intervención cumpliendo con un deber de memoria. Quisiera evocar la figura de dos queridos maestros sanmarquinos con quienes pues muchos de nosotros hemos tenido relación y que nos han dejado, pero también nos han dejado obra, alumnos. Quiero referirme a la maestra María Luisa Rivara de Tuesta, que pues ha formado muchas generaciones de estudiosos de la filosofía y el pensamiento latinoamericano. Solamente esta partecita voy a hablar de pie por honrar la memoria de dos colegas que nos han dejado, y pues hago esta alusión, esta evocación a ella. Y la segunda persona es el maestro David Sobrevilla, también un gran animador intelectual de la inteligencia peruana, profesor universitario, un gran historiador de las ideas, muy acucioso. De modo que quería mencionar, y pues hecha esta evocación voy a pasar a tratar mi tema, y eso lo voy a hacer sentado. El título de mi intervención es Reinvención de la política, y el subtítulo es Fundar la ciudadanía del destino común. Todo el mundo sabe que las prácticas políticas pues tienen un surgimiento, una metamorfosis, una genealogía que viene muy atrás, y cada época ha ido moldeando eso que nosotros ahora conocemos como política, ¿no es cierto? Tal vez de una manera lo hacían los chinos primero, después los griegos, pero también los hindús. Los pueblos antiguos de América también, por supuesto, han tenido formas de organización política, protoestados. De modo que aquí lo que voy a tratar es de responder con ustedes si el Estado que conocemos hoy es apto para responder a los desafíos de esta época. Si ya el Estado va mutando, el Estado griego, chino y los estados, por ejemplo, en el siglo XI, por ejemplo, que eran estados religiosos, tenían una cierta conformación, y cuando se separa la política de la teología, también hay una recomposición del Estado, y en la modernidad también, etc. Entonces esa es una
primera interrogación, es decir, si se trata de cumplir con la invitación de este foro de pensar y repensar la política, el saber y el poder. Entonces veamos primero qué pasa con la política, el Estado y sus conceptos contemporáneos. ¿Y por qué el tema de fundar la ciudadanía del destino común? Porque históricamente la política era para dirigir colectividades, al principio para dirigir a los vasallos, a los súbditos, y después pues emerge la figura del burgos y luego del ciudadano, y entonces en los últimos siglos es para dirigir a los ciudadanos, pero ahora también hay mecanismos, digamos, hay poderes fácticos, y prácticamente la política ni el Estado sirven al ciudadano. Entonces, ¿qué hacemos con esa institución y con esa práctica? De eso se trata esta intervención, pero yo creo que la circunstancia de esta época es crucial en muchos aspectos, ¿no es cierto? Porque mire uno, por ejemplo, la saturación de los coches en Lima, no es menos en Bogotá, y mucho menos en México, o en España, o en Madrid, o Nueva York. O sea, un modelo de consumo, digamos, de 3 coches por familia, pues ninguna carretera, ningún corredor azul va a poder resolver. Entonces, ¿qué pasa con esos modelos de consumo, ¿no? Entonces, la época tiene varias interrogaciones. Por ejemplo, hay conceptos que se vienen erosionando y pierden su vigencia: el Estado nacional, la identidad nacional, las fronteras, ¿no es cierto? La soberanía del pueblo, el voto, la división de poderes, todo eso, pues hay una cierta nebulosa, ¿no es cierto? El paisaje institucional cambia. Entonces yo quiero explicar mostrar este gran teatro del mundo en 5 escenarios, ¿no es cierto? Y a mi parecer 5 escenarios que pintan un poco cómo está el panorama del mundo en este momento. El primer escenario: comer hoy y comer en el 2030. Para dar de comer a 1.000 millones de personas en el 2030, el mundo necesitará aumentar su producción de carne de res de 14 millones de toneladas a 39 millones de toneladas, y pasar la de carnero de 4 a 11 millones de toneladas, de 21 a 56 millones las toneladas de cerdo, de 22 a 82 millones las toneladas de pollo, y subir su producción de huevos de 14 a 38 millones de toneladas anuales, ¿no? Ese es el escenario, eso es lo que comemos. Entonces, pero con la progresión, el aumento de la demografía, entonces esa es la proyección. Todo eso suscita muchas interrogaciones. Por ejemplo, si este ritmo, este modelo de consumo y este ritmo de producción es ecocida o no. 2, si la tierra efectivamente puede producir esto que estamos diciendo, si habrá, por ejemplo, suficiente harina de pescado para dar a comer a esos 82 millones de toneladas de pollo, porque los pollos comen harina de pescado. Es que para dar de comer a 39 millones de vacas, millones de toneladas de carne de vaca, es que hay suficientes pastizales, ¿no? Otra pregunta es que se está actualmente revolucionando la ciencia y la tecnología para producir estos alimentos, o no. O vamos a tener que cambiar de modelo de consumo, o comeremos menos, o de otra manera, ¿no? ¿Qué tipo de modelo de consumo? Frugal, vegetariano.
o tal vez otro tipo de régimen. Entonces, este es un primer escenario, ¿no es cierto? El segundo escenario, para completar la pregunta de la primera, ¿cuál es el estado del planeta hoy en día? El indicador planeta viviente, establecido por la colectividad científica para hacer el informe mundial del planeta del 2014, que se publicó hace 2 meses, revela que la medición efectuada entre 10.000 poblaciones representativas de mamíferos, pájaros, reptiles, anfibios y pescado ha tenido una caída del 52% desde 1970. Es decir, que en 40 años se redujo a menos de la mitad. Los efectos traumáticos en el ecosistema saltan a la vista. El trabajo de polinización de los pájaros se reduce a la mitad. Los pollos comerán menos harina de pescado. Los mamíferos ya no contarán con pastizales y la ausencia de anfibios empobrecerá las aguas, y etcétera, etcétera. Todos los efectos multiplicadores. Este mundo es un mundo vivo, está perfectamente interconectado. Los cerros también están vivos. Se oxidan, se erosionan. Hay placas tectónicas que están en movimiento. Entonces es un engranaje muy completo a lo que se ha dado el concepto de la Gaia. El mundo es ese mundo viviente, y que si se altera, como vemos en estos datos, con estos indicadores elaborados por los centros científicos más importantes, y que las Naciones Unidas la asumen como un estado, como un informe del estado de la Tierra, pues esta situación de colapso, ¿no? Tendrá muchas repercusiones, ¿no? Entonces, saltan interrogaciones en relación, por ejemplo, a cómo conceptuar la humanidad. La humanidad, siempre hemos hablado del género humano, pero a lo mejor vamos a tener que cambiar este concepto. Hay que recordar que la noción de humanidad surge en el siglo XVI con la presencia de América en los mapas. Entonces se dijo, el mundo es la casa de toda la humanidad. Entonces, nosotros somos coautores de esa noción de humanidad. O sea, cuando la América con sus 50 millones de kilómetros cuadrados aparece en esos años de 1492 para adelante, entonces, pero ahora nuestro concepto va a tener que ampliarse, porque vamos a tener que incorporar en nuestro concepto a los animales y a las plantas. O sea, vamos a tener que rehacer el camino y vamos a abandonar la propuesta de Descartes, que dijo que el hombre, pues, nació, su destino es dominar a la naturaleza. Y miren, tanto la ha dominado que la ha reducido ahora. Estamos en ese colapso con un destino incierto. Entonces, aquí hay una primera reflexión. ¿Qué hacemos? Esta desaparición de muchas plantas. Cada día una especie vegetal desaparece, una especie animal desaparece. El mundo, pues, está aumentando su temperatura. El recalentamiento climático, si aumentamos un punto más, el sistema microbiano se expandirá y las pandemias, pues, circularán con mayor facilidad, ¿no es cierto? Entonces, repensar la humanidad. Y repensar la humanidad también porque, viendo la unicidad de la vida, muchos animales tienen un sistema genético más complejo que la del hombre.
El hombre tiene, digamos, 30.000 unidades genéticas, pero un gusano de seda tiene 100.000. Y un cerdo tiene más o menos semejante al del hombre. Y desde que sabemos que, por ejemplo, un cerdo se le puede extraer el hígado, se le puede mejorar y uno se lo puede insertar, o sea que hay procesos adaptativos, es compatible. Entonces este animal nos brinda pues un servicio a la humanidad excepcional. Desde que he tomado conciencia de eso, cada vez que me como un chanchito tengo un sentimiento de culpa, ¿no es cierto? Una vaca es un animal complejo, es enorme, ¿no es cierto? Es un animal complejo, entonces todo eso nos invita a repensar, y ese proceso se está dando en el mundo. Entonces, ha habido códigos que han ampliado y han declarado que los animales son seres sensibles. Y hay mayor penalidad, por ejemplo, al que maltrata a los animales, o sea, porque están atentando, forman parte de este equilibrio planetario del mundo. Entonces, ese es en relación al estado de nuestro continente. Antes de dejar este punto, hay que decir que todavía en términos disciplinares o disciplinarios o académicos no contamos con un campo cognoscitivo que estudie justamente esta Gaia de manera integral. El ingeniero lo de esa manera, el matemático aquí, cada uno en su esquinita, y se ha hablado pues de esta disciplina surgiente como la planética, el estudio integrado, global, interdisciplinario, transdisciplinario, para poder estudiar este mundo. 3. La colonización de la Luna y de Marte. Los Estados Unidos y la China popular están en plena carrera espacial. En diciembre pasado los chinos lanzaron su tercer cohete, que alunizó un robot que en estos momentos que platicamos en este congreso explora el suelo lunar y prepara misiones habitadas para dentro de 10 años. El profesor Ouyang Ziyuan, director del programa chino de exploración lunar, reveló parcialmente los motivos de esta ruda competencia. Además de fuentes de minerales y energías como el uranio y el titanio, la Luna tiene enormes cantidades de helio 3. Se calcula que tiene 100.000 toneladas que permitirían, dice este científico chino, cito, satisfacer las necesidades de energía de la humanidad al menos por 10.000 años. ¿No? Creo que esta es una buena noticia para los terrícolas. En algún lugar los centros estratégicos ya están pensando de dónde vamos a sacar la energía que nos va a hacer falta dentro de unos 15 años, por ejemplo, la energía de petróleo, la energía fósil como el petróleo, pues ya sabemos que eso está en decrecimiento. Ahora hay una carrera por extraer petróleo, todo es extractivismo voraz, entonces es un poco ya, digamos, esas es las sacadas del estriba, o sea, son los últimos años, las últimas reservas y tal, pero se ve que los chinos y los americanos ya encontraron el helio 3 que nos permitirá tener energía, o sea, la Luna, esta vez sin ánimo metafórico, alumbrará a la Tierra en los próximos 10.000 años. Esta es interesante anotar, pero también ha surgido con esta buena noticia otra polémica, porque estos recursos de la Luna, además del titanio y el selenium, pues ¿a quién pertenece? ¿A quién pertenece? Es decir, durante la conquista había un tratado de Tordesillas que decía, si usted llega a una isla y está deshabitada y usted es el primero, entonces usted es propietario de la isla, pero si llega y está habitada,
No, usted la tiene que compartir con los que están con usted y tiene que cohabitar y tal, ¿no? Pero este tema no se ha planteado, pero ya la ONU ha sido solicitada de poder dirimir a quienes va a pertenecer estos recursos. No sé si vamos a hablar de la humanidad ampliada, de esas que es humanidad con las plantas y los animales, porque este tema no se ha reflexionado suficiente, aun cuando hay un tratado del espacio de 1967, ¿no? De modo que vamos a tener que refundar la Escuela de Salamanca para ver a quién pertenece estos recursos nuevos. Otro razonamiento es que, posicionados en la Luna, los norteamericanos redoblan sus esfuerzos en Marte, pues allí hay más que minerales, hay agua y espacio vital, que es prioritario. Se ha sumado a la empresa un fondo privado de 4 billones de dólares destinados a fundar una primera colonia en Marte para el 2023. Estos 4.5 billones de dólares es de un riquísimo negociante holandés. Entonces, ni siquiera es más que el Estado. Hay una inversión privada ya, y hay en este momento 200.000 voluntarios disponibles. El proyecto prevé 1 millón en un siglo. Hay 200.000 voluntarios, decía, y ya Boeing y la NASA se encargan de producir los taxis del espacio. ¿Es cierto? En el caso de Marte, la biosferización de Marte es posible. Actualmente, si alguien llega a Marte, pues puede respirar 68 días, pero este horizonte que los grandes centros estratégicos están trabajando, pues se inscriben en ese tema. Yo creo que esto también importa mucho, especialmente para el gremio filosófico, porque pues esto nos replantea todo el tema también de nuestra mirada cuasi provincial, ¿no es cierto? Yo soy de tal departamento, de tal país, de tal frontera, que tengo y ahora pues estos equipos están viendo de otra manera y ya están trabajando, y por eso yo quería compartir esta información con ustedes. 4. La política, un invento chino de más de 3.000 años. Surge la política como práctica reguladora del conflicto 800 años antes de la era cristiana, no para evitar el conflicto, sino para mitigar sus efectos devastadores. La negociación reemplaza a la guerra para que no haya victorias pírricas, sino acuerdos negociados entre las partes y no cunda el hambre entre vencedores y vencidos, como ha pasado en todas las guerras del siglo pasado, ¿no? Las guerras mundiales. 4 siglos antes de la era cristiana, Confucio, a quienes se le acuña hablar de los ritos sociales. Los ritos sociales son una manera de arreglar a las personas. Si yo vengo aquí y antes de hablar con ustedes no saludo al que organiza y tal, eso es la ruptura de ritos sociales. El rito, un padre, los hijos y todo ese relacionamiento son maneras de aceitar las relaciones. Y ahora, gran parte de la exposición de Hugo, yo leí eso con un oído confuciano, donde él hablaba de cómo mejorar esas relaciones humanas que el neoliberalismo, convertido en neuroliberalismo, pues no le presta atención. Entonces crean una pobreza brutal, un empobrecimiento de las relaciones humanas. Entonces, también eso explica por qué Confucio en este momento está en los centros de decisión y hay investigaciones y tal, y se aplica. La gente no sabe que esta época es extremadamente confuciana.
Es el de los valores. Estamos en la época del saber, del conocimiento, de la economía del saber, y todo eso es inmaterial, ¿no? Bueno, entonces Confucio, 500 años antes de la era cristiana, Han Fei-si, que es el creador de la escuela legista, el príncipe Han Fei-si, y que hicieron pues el primer tratado sobre las leyes, ¿no es cierto?, de que las leyes es algo que todo el mundo tiene que cumplir, sean ricos o pobres, nobles o no nobles, o sea, toda la primera regulación. Y una medida, por ejemplo, los legistas, una de las primeras medidas que le permitió desactivar el conflicto, o sea, ejercer gobierno, es, por ejemplo, crear las unidades de medida. Eso fue muy importante. Imagínense, García Márquez dijo una vez que él había coleccionado los metros, las varas de 1 metro en el Caribe, y que ninguna eran iguales a otra. Que eran de 87, 90, otros de 110. Y luego unidades de medidas. ¿Qué es 1 kilo? ¿No es cierto? 1 metro, 1 yarda. De tal manera que cuando usted negocia, intercambia, y te dicen, esto es 1 litro de leche, y resulta que no es 1 litro, entonces eso ha permitido una regulación del conflicto terrible. Una de las primeras medidas de la Revolución Francesa fue precisamente crear esos cánones físicamente, ¿no? Y creo que ahí en el Senado se encuentra 1 metro, 1 kilo, y sobre esa base entonces todos los mercados tienen réplicas, y entonces con eso se desactiva también el conflicto. Entonces la ley, la regla, es la regla, en el sentido estricto de regla, y se cumple y todo el mundo, pero eso viene pues de la escuela de Han Fei-si y de sus escuelas legistas. Y el tercer pilar de esta creación de la política como una práctica de gobierno y de gobernanza fue el príncipe Shang, que es todo el arte de regir las instituciones. El príncipe Shang también es el hombre de la astucia. La política tiene su lado oscuro, tiene su lado incierto, la intriga, el protocolo, las antesalas, las estrategias. En esas estrategias hay una rama militar que solamente ustedes conocen, pero que forma parte también del arsenal de la política. Pues las figuras más conocidas son Sun Tzu y Sun Bin, ¿no es cierto?, de cómo ganar una guerra sin disparar un tiro. El sumum del estratega es cómo ganar la guerra sin disparar un tiro. Yo no sé si la China está utilizando esta estrategia ahora, porque hasta ahora no ha disparado un tiro y ya está en la cumbre, ¿no es cierto? Entonces, para entender a la nueva potencia planetaria hay que visitar a sus filósofos y estrategas, ¿no es cierto? Y luego pues ya sabemos que bueno, todo este cuerpo oriental, pues ellos lo han llamado claramente el arte de la política, ¿no es cierto? La han reconocido así, y ellos son los primeros en formalizarlo como tal. Un poco después es conocido que los griegos, ¿no?, las políticas tanto de Platón y de Aristóteles, los tratados, la reflexión de Plutarco, solamente con una diferencia de que ni Platón ni Aristóteles nunca gobernaron. Se hablaban de un monstruo que no conocían. Han Fei era un hombre de Estado, y el príncipe Shang es un hombre de Estado. Y el príncipe Shang publica su trabajo 400 años antes de la era cristiana, más o menos casi 2000 años que el Príncipe de Maquiavelo. Y hay que decir que al lado del príncipe Shang, Maquiavelo aparece como un niño de teta, porque es decir, la manera como Shang hace cumplir las leyes, y cómo exige a los colaboradores la exactitud la rectitud en sus funciones, y por eso no extraña que durante el reinado del príncipe Shang no había corrupción.
Bueno, Bolívar tiene una disposición diciendo que, ¿cómo se llama? Aquel que robe, eso está hoy día en el diario 1. Reproducen el decreto de Bolívar, donde Bolívar dice: el que robe a partir de 10 pesos merece la pena capital. Claro, estoy hablando de 10 pesos de esa época, ¿no? Bueno, pues esta visita también era para suscitar enigmas. Y bueno, ya sabes, pues entonces toda la tradición griega y luego pues toda el paradigma de los reyes filósofos, el arcasastra hindú, los pueblos americanos por supuesto también tienen una tradición, la generación, no estoy diciendo los incas, que esos son unos modernos de 1400, estoy hablando de la ciudad sagrada de Caral, estoy hablando de los iroqueses en el estado, los inuís, los apaches, ¿no es cierto? Es decir, toda esta humanización del mundo americano que viene de 70.000 años atrás, por lo menos de 40.000 años acá, pues han creado también mucho pensamiento, reglas, cosas prácticas, gobernanza. Y uno de los casos más interesantes es el de los iroqueses. En el siglo XVIII hubo una gran admiración por los iroqueses porque ellos tenían una democracia, habían fundado una especie de confederación, practicaban la representación profesional, tenían equidad de género y se decía que los iroqueses eran los griegos de América. Pues es una metáfora, pero para mostrar cómo la alteridad americana también ha creado generaciones de gobernanza, como también el hecho de los ayllus, ¿no es cierto?, en el caso peruano, y todas los calpulis en el caso de los mayas. Entonces eso también es una tradición. De modo que este pedazo, esta parte que se refiere al Estado, nos suscita muchas preguntas. Si el Estado que todavía tenemos ahora, que viene de toda esta tradición, todavía sirve o qué hay que hacer con ella, si el concepto de Estado-Nación todavía es válido. Algunos dicen, no, es que hay que acabar de construir el Estado-Nación para pensar luego, pero vemos que no, o sea, las fronteras prácticamente han sido abolidas porque el neoliberalismo exige una libre circulación de los productos, de las cosas. Entonces ha habido tratados para eso. Un pequeño punto sobre esto del neoliberalismo, porque en realidad lo que está pasando no es neoliberalismo, porque eso no hace honor a los liberales, a Adam Smith y a todos ellos, ¿no? Esa visión de incluir en el llamado neoliberalismo a toda la escuela inglesa, ¿no?, especialmente Smith y la escuela utilitarista. Eso no es así, porque del millón de palabras que escribió Adam Smith, solamente una vez utilizó esta idea, que es, digamos, de la mano invisible, para justificar de que haya una autorregulación. O sea que, ojo con esa trampa, no hay que insultar a los liberales. Y hay liberales que reclaman, no, nosotros no somos neoliberales, no somos liberales, ¿no es cierto? Y lo que ahora se llaman neoliberales en realidad son ultraliberales, ¿no es cierto? O sea, que introducen la anarquía, o sea, una precisión sobre ese punto. Entonces, todo el tema de las fronteras nacionales, la política nacional, la sociedad nacional, la identidad nacional, todo ese concepto que discutíamos hace un rato en la mesa, en uno de los grupos de trabajo, pues no estaba para poder incluir a las minorías, ¿no es cierto? Están pensadas en esa tradición, son aglutinantes, son monolíticas, y entonces todo eso está un poco ya desfasado de estas demandas productivas, alimenticias, políticas, del mundo de nuestro momento, ¿no es cierto? De modo que esto también es otro punto que me importa mucho señalar. Y el quinto punto y último, es decir, ¿cuál es el cuento de América Latina en todo esto? ¿Por qué nosotros tendríamos que
que preocuparnos por el destino de la humanidad ampliada, de la Tierra. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pues a lo mejor está bien que los chinos y los americanos se ocupen de la Unión Europea. Pues yo lo plantearía del modo siguiente. Quinto, América Latina y la reinvención de la política. Históricamente las Américas han incidido en la evolución del concepto política al tener un impacto real en la configuración de la modernidad política desde el siglo XVI. Desde la célebre controversia de Valladolid de 1550, donde se debatió sobre la condición humana o no de los pueblos originarios de América, que fue considerado el primer debate sobre los derechos humanos en el mundo, y los conceptos colaterales siguientes como soberanía del pueblo. Este concepto soberanía del pueblo, quien lo acuña en la modernidad es Francisco Suárez, de la Escuela de Salamanca, y sobre la base de este conflicto hasta de moral que se produce entre la élite española y lo que estaba pasando en América. Entonces el tema, y ya saca sus 8 volúmenes sobre el Dios legislador. Entonces la soberanía del pueblo, la independencia de las naciones, pues. La independencia de las naciones no podría ser un producto de las monarquías europeas, porque justamente contra ellos se hizo la independencia, ¿no es cierto? Ese es un producto, una categoría, un aporte de América al derecho internacional, el concepto de independencia de las naciones. Claro que no solamente arranca con nuestro proceso del siglo de 1750 y Tupac Amaru y todo eso, y parte del 19, sino que viene más atrás, pero también ligado con América. En realidad, la genealogía del concepto de independencia viene también desde el siglo XVI, cuando España conquista los Países Bajos, Holanda, Bélgica, y ahí se produce una gran resistencia, y ahí hay Hugo Grotius, que es el gran jurista y filósofo político, uno de los primeros en asumir las reflexiones de la Escuela de Salamanca, y escribe su famoso tratado sobre la paz, que se considera el libro fundador del derecho internacional y del derecho de las naciones que se estaban formando, ¿no? De modo que nosotros tenemos mucha vela en este entierro, o sea, tenemos cosas que decir, ¿no? El concepto, decía, de independencia de las naciones, el tema de la autodeterminación de los pueblos, ¿no es cierto? Eso es un tema, pues, del movimiento anticolonial, que luego sirvió en África, en Asia, ¿no es cierto? Hasta el siglo XX, todo el proceso de descolonización también está ligado con esta matriz y este patrón conceptual surgida de América. De modo que se puede decir que la alteridad cultural de estos pueblos y su sentido adaptativo y creador ante los retos coloniales se han convertido en una tradición consistente hasta ahora. Y esto se muestra, dice, hoy en día la alteridad en las prácticas políticas y económicas marcan la evolución del continente y atraen la atención del exterior. La democracia intercultural de Bolivia queda marcada al definirse por constitución en república plurinacional. Fíjate, es una cosa extremadamente importante. Habiendo recorrido como funcionario de Naciones Unidas en muchos países, la gente se asusta cuando tú dices que en un mismo territorio puedes tener varias naciones. O sea, rompen el esquema del Estado Nacional. Esto es revolucionario, en la letra y en la realidad. Eso es impensable. O sea, tenemos casi como un ADN de Estado Nacional y de fronteras y tal. Entonces plantear esto es perturbador. Y esto, pues Bolivia lo tiene y lo practica, ¿no? La revolución ciudadana en Ecuador tiene fundamentos en la práctica de participación social que tiene el Estado y el mandato constitucional. Por ejemplo, Ecuador tiene una constitución fraterna y amiga que dice que todo aquel que se sienta amigo del Ecuador y quiera ser ecuatoriano, pues le escribe al presidente de la República y le pide la ciudadanía. Yo dije, si ganaba Fujimori en la elección del 2011, yo iba a pedir la nacionalidad ecuatoriana. Sí. Yo le dije en una ocasión al presidente Correa, si gana, me dijo encantado,
de ahí te doy chamba, me dijo. Bueno, entonces, ese es el caso. Y fíjate la conformación del Estado brasileño, porque ahora uno dice, bueno, pues, pero el Estado brasileño se ha alineado, está en el BRIC, entre los 5 países, Brasil, Rusia, la India y la China, entre los 4 emergentes. Ya crearon un banco paralelo al Fondo Monetario Internacional, geopolíticamente están más presentes. Brasil es un país casi continental y es una potencia afroamericana, porque ahí hay una raíz afro y americana, por eso y eso es una cosa que hay que valorar como un cambio cualitativo, ¿no es cierto? El peso de Brasil, y ahí va, Dilma acaba de volver a ganar. No estoy diciendo que es el paraíso y que no tienen problemas, estoy diciendo un poco cómo, hacia dónde se mueven los países, ¿no es cierto? Las innovaciones, por ejemplo, la libertad con que el presidente Mujica se mueve, cómo ejerce su presidencia, sin muchos aspavientos, y pues, ha legalizado la marihuana. No sé si vieron una declaración de hoy o de ayer del expresidente de Chile, el anterior a Piñeiras, que es intelectual además. Lagos, claro, Lagos está pidiendo ya, por ejemplo, el tema que se haga un movimiento internacional sobre este punto. Hay que decir que en Guatemala el presidente ya lo pidió, y Santos también, el presidente Santos en Colombia tiene. Ahora que estuve en Colombia pude ver un poco más en detalle el tema de las negociaciones de paz, ¿no? Cómo es importante, hay una movilización y una reflexión sobre este tema, y todo esto es diplomacia latinoamericana. O sea, nuestros pleitos los arreglamos entre nosotros, y también el hecho que tengamos ya una especie de autogobierno continental, pues con la comunidad de estados de América Latina y el Caribe y con UNASUR, ¿no es cierto? También esos son, digamos, cada vez más estamos tomando decisiones al interior de nuestra propia región sin necesidad de consultar a Washington, ¿no es cierto? Eso también es un deslizamiento, ¿no? El utilizar, por ejemplo, la vía constitucional para los cambios, todo en el caso de Bolivia, en el caso de Brasil, de Ecuador, y ahora veo que la presidenta Bachelet también va a convocar para una consulta, un referéndum, que importa mucho porque en la agenda viene el tema de la restitución de la gratuidad de la enseñanza, y también el dar ciudadanía plena pues a los mapochos, ¿no? A los pueblos, a los araucanos. Hay una población de casi 1 millón de personas, y entonces eso también es un cambio cualitativo con estos pueblos, ¿no? Entonces, con esto quiero señalar, pues, cómo, y acabo, cómo en nuestra región hay una plasticidad para el manejo de la política, ¿no es cierto? Y da sus resultados, que un obrero metalúrgico como Lula haya gobernado 8 años y lo hizo muy bien, que un exguerrillero como Mujica es un hombre de Estado sabio, Dilma, que también militó, tuvo una militancia revolucionaria y está haciendo lo que tiene que hacer. Toda esta manera como la clase política latinoamericana asume sus cambios y va llevando. Entonces hay una plasticidad en la manera como manejamos la política, y hay un cuerpo conceptual nacido, por eso digo, hay una tradición consistente en estos temas, y esa alteridad, pues allí ya se fue, yo lo escuché hasta el final, pero se me fue. Le vamos a decir, en su diccionario, por ejemplo, ha repertoriado todas las innovaciones sociales, ¿no? Desde el presupuesto participativo, la alfabetización a ras del suelo, el trueque, una serie de prácticas sociales que hay. Ahora, claro, no hay que decir de que estamos en el mejor de los mundos, porque también somos víctimas de una serie
de problemas serios y profundos, en unos lugares más que en otros. Por ejemplo, el tema de la corrupción. Todos estos días en el Perú, por lo menos, pero creo que también Juan de Dios, que no lo invoco en vano, está hablando de México, dijo lo mismo, ¿no es cierto? Hoy estas mismas situaciones han perturbado la política brasileña también, y en Argentina y tal. Entonces, hay esos temas que hay que ver. También el asunto del surgimiento de poderes fácticos, es decir, de poderes que no han sido electos, que no son legítimos, pero influyen. Se produce el fenómeno de la cero estructura, es decir, tienen cero de legitimidad, nadie se los eligió para eso, pero definen. Se gobierna con, digamos, con el programa del perdedor, no del ganador. Gana uno con un programa, pero la ceroestructura se impone. Las CONFIEPs de América Latina, la concentración de medios, que es otro problema planetario. Entonces, las reglas pristinas de la democracia no se pueden cumplir así. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo reformulamos, reinventamos la democracia, no? Este tema de la compra de los cargos congresales, ¿no es cierto? La falta de profesionalidad, el democratismo, el pensar que porque uno elige y de pronto sale un alcalde y acaba siendo más ratero que el anterior y piensa, bueno, pues es un ilustre sindicalista, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿cómo romper eso, ¿no? Cómo involucrar a los sectores intelectuales, a las universidades. Eso es un poco, este tema lo planteé cuando hubo el acto sobre el profesor Honorario, diciendo, bueno, ¿por qué San Marcos con sus cuadros no puede tener mayor incidencia en la vida política, en el gobierno, en la tecnicidad del manejo político, ¿no es cierto? Todo eso, la privatización voraz de la que habló Hugo Biagini, que viene entrando con aplauso del respetable. Entonces, Hugo, te he citado 7 veces, profesora. Ya has venido a esta, pero aquí todos son testigos, así que no te preocupes. Oye, así que ahora, pero no te vas a librar, luego te voy a explicar. Entonces, estos temas, esta privatización voraz, y esta es la lectura que hacía, por ejemplo, de cuando Hugo hablaba del neuroliberalismo. Por ejemplo, es impresionante cómo la manipulación de los medios ha logrado captar nuevos grupos etarios de mercado. Por ejemplo, antes no había propaganda para los niños recién nacidos. Ahora ha habido una profusión de ropas, de moda, para bebés, chicos y chicas, con toda la parafernalia que además se necesita, que es muy costosa. Entonces eso genera una neurosis de consumo. Alguien, la madre, dice, ya tienes todo el aparador del niño, todo lo que necesita. El ajuar, ¿no es cierto? Esa es la palabra técnica que me acaba de dar aquí, el ajuar, ¿no es cierto? ¿Ya tiene el ajuar usted? No, todavía no, está esperando. Muy bien. Pero han llegado a todo ese sector de consumo, pero luego fueron subiendo, ¿no es cierto? Ahora son también cómo adultizan a las niñas y a los niños, ¿no es cierto? Para que se pongan ropa de adultos, ¿no? Luego es prodigioso cómo la publicidad también ha hecho que se suma al consumo de cremas y perfumes todo el sector masculino, que hace 20 años no estaban considerados. Ahora, y está bien, nosotros ahí nos compramos nuestras cremas, ¿no? Perfumes para caballeros, pero es decir, el mercado va marcando la pauta y va moldeando el consumo y va moldeando el cerebro. Ahí está ese neuroliberalismo. Es eso. Y eso son franjas enormes, crean una angustia del consumo y luego crean una frustración si ese adolescente no puede comprarse esa ropa de moda. Es terrible ese sentido de exclusión que tienen. Si van a la escuela y en el patio le dicen, no, pero eso ya es ese vestido a cuadros es de hace 2 años, ya no. Entonces todo eso
esa privatización de la vida es impresionante. Entonces todo eso también son parte, digamos, de estos nuevos desafíos ante los cuales tenemos pues estados que a nombre de la libertad de expresión pues no hay mayor debate, regulación, discusión, ¿no es cierto? Todo es el tema de los poderes fácticos tampoco, o sea, gobierna no los elegidos, sino los que se imponen gracias a ese poder. Y esto es un poco los 5 escenarios que he querido compartir esta tarde con ustedes. Gracias. Muchas gracias, profesor Montiel. Bueno, disponemos de, no tanto como en la intervención anterior, pero sí disponemos no tanto de tiempo como en la intervención anterior, pero igual disponemos de un tiempo prudente para que conversemos con el doctor Montiel a propósito de estas ideas que nos ha presentado bajo el título de Reinventar la política, fundar la ciudadanía del destino común. Entonces la mecánica es la misma que utilizamos en la sesión anterior, pues ustedes hacen sus intervenciones. Vamos a escuchar inicialmente 3 intervenciones, Edgar, sí, y le damos el uso de la voz al doctor Montiel, y en la medida en que tengamos tiempo, pues hacemos otra ronda de intervenciones. 1, 2 y 3. Muy bien. En primer lugar, lo felicito, doctor Edgar, ese conocimiento amplio que usted tiene y ha abordado varios puntos acá. Solo me voy a referir a lo que usted ha mencionado dentro de la filosofía económica. De la mano invisible, dicha metáfora corresponde a una obra de Adam Smith. La mano invisible y la mano visible del Estado. ¿Desde qué punto de vista? En este momento, aplicando ya, porque de nada vale pues hacer literatura acá, solo pensar, ¿no? En este momento el dólar sube y baja y sigue subiendo, y la bolsa de valores se juega en el mundo. Entonces, en América Latina, ya que se propicia la integración, ¿desde qué punto de vista la mano invisible como metáfora favorece o no favorece, ¿no?, a esta perspectiva de la integración? Mi estimado Edgar, los planteamientos a modo global que has hecho en relación a, por ejemplo, a cómo la ley surge para regular el conflicto, y del mismo modo el caso de la independencia, por ejemplo, como alternativa de los pueblos colonializados, ¿no? Y todo esto como buscando con ello construir el asunto de la sociedad de sentido común. De destino común. ¿Ah? Destino común. De destino común. Ya. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, para centrarme, que es mucho más conocido aquí en nuestro país, el problema de la independencia. Sí. El proceso de la independencia como proceso concreto, solo, todo el mundo ya lo repite, se da como un proceso político formal para que cambien y decidan los criollos el proceso de regulación de la conducción del Estado. Porque la feudalidad continuó. Allí están los diferentes estudios de todos nuestros historiadores y sociólogos, ¿no? Entonces, la independencia no se da como una situación alternativa. En el caso yendo al caso de la historia en la China,
o sea, la ley y la regulación, la base central estuvo que en el proceso de conformación humana se van configurando las 4 dimensiones. La acción, que tiene sus aspectos de la producción de bienes, el aspecto de la organización de las instituciones sociales y el aspecto de los elementos culturales, hábitos y costumbres. En esos factores, el proceso de la regulación se da precisamente en la lucha entre el hombre y la mujer por conducir la sociedad. Y tú sabes la figura de Lewis Morgan, ¿no? En esta lucha que dura miles de años, entonces la mujer acepta su derrota. Estamos en el proceso de la conformación, incluso de los grupos sociales y de las funciones sociales. La mujer acepta su derrota y corona al hombre como su vencedor, como su rey, pero lo corona con la corona de los cuernos. Es decir, ¿no? Es decir, nos encontramos con que el proceso de conformación de las cualidades humanas y el proceso de la conformación de sus conceptos no han sido ya de frente liquidados vía la conformación de la ley, ¿no? Entonces, mi preocupación es esa, cómo articular los dos factores, el propio proceso de los hechos, el proceso de conformación de las cualidades de los hombres y la conformación de los conceptos, en la perspectiva de cómo poder reorientar, para el caso de nuestros pueblos, el proceso de la conformación de todas nuestras dimensiones, en la perspectiva de ser también pueblos dignos, con capacidades productivas, con capacidades de desarrollo, con capacidades de demostrar a los otros pueblos de que somos gente que está también con calidades humanas a desarrollar. Gracias. Compañero, por favor. Señora Alfredo. Para hacer 3 o 4 preguntas, no se puede elaborar, pero con respecto a la primera sería, usted ha hecho una exposición sobre la Gaia, ¿no? La naturaleza, que hay que cuidarla en contra de lo que decía Descartes, que el hombre debe dominar la naturaleza, ¿no? Toda la pregunta que surgiría, es algo que usted ha dicho, ¿no? Después ha dicho que lo que me llama la atención es el neoliberalismo, que no necesita naciones, por tanto, no necesita naciones. El liberalismo también es diferente al neoliberalismo. No sé en qué, no lo ha desarrollado, ¿no? La tercera pregunta, o lo que salta como una especie de contradicción, sería, usted ha dicho que el Estado de Nación, la identidad nacional, es una cosa que hay que revisar. ¿Seguido? Yeah. Que el Estado de Nación es algo... Que el Estado de Nación es una identidad nacional que hay que revisar. Pero más adelante dice... pero la independencia de naciones es una tradición que hay que... La autodeterminación es una tradición que hay que rescatar, ¿no? Y, por ejemplo, cita la identidad cultural es una tradición, ¿no? Que consistente en América Latina, ¿no? Entonces ahí yo vería como una especie de contradicción, ¿no? ¿Cómo, y frente a lo que usted cómo se puede elaborar una independencia cultural, ¿no? O rescatar una identidad, ¿no? Sin la forma de Estado-Nación, ¿no? O sea, cuando usted después reconoce que Bolivia tiene una constitución plurinacional, no es que haya renunciado al Estado-Nación, está haciendo uso de ella. Pero creo que nadie habló de renunciar al Estado-Nación. Esa sería mi interpretación, ¿no? Finalmente, ¿no? Usted habla sobre la democracia, que aunque en el Perú hay poderes fácticos que en realidad son las que gobiernan, hay que reinventar la democracia, ¿no? Aún dentro de estas formas, ¿no? Porque existe manipulación de medios, ¿no? Entonces ahí veo una inconsistencia, ¿no? ¿Cómo
vamos a crear otra democracia si mantenemos medios, o sea, en realidad los poderes fácticos son los que gobiernan, ¿no? ¿De qué modelo de democracia nos está hablando, ¿no? La representativa, la participativa, ¿no? Serían las preguntas, no sé si ha quedado. Pues en todo caso, en general, mi interpretación es que su punto de vista es muy. Deja muchos vacíos, interrogantes, ¿no? No hay, me parece una exposición, a mi modo de ver, coherente, ¿no? Muy bien, vamos a darle paso a la intervención del doctor Montiel para que responda a los tres cuestionamientos, bueno, los cuestionamientos que se han planteado, y después de esto damos paso a una segunda ronda. No, damos paso a una segunda ronda. De tal forma que todos tengamos la posibilidad real de conversar con nuestro ponente hoy. Claro. Nosotros en la asociación siempre hemos sostenido que en estos eventos el tiempo es un sofisma de distracción y nos reunimos para hablar. Y entonces aquí vamos a hablar. Entonces le voy a pedir al auditorio que por favor no me hagan señales diciéndome que calle algún asistente que quiera expresar sus puntos de vista. Aquí todo el mundo tiene el derecho a hablar. Escuchamos y reivindicamos la posibilidad de ser escuchados también. Doctor Montiel, por favor. Claro. La idea de esta sesión, claro, es interrogarlos, ¿no es cierto? No vamos a responder a los males del mundo con una intervención de 20 minutos o 30 minutos. De modo que esa es un poco la intencionalidad. El primer punto, el tema de la mano invisible. Yo decía en relación a este tema que no hay que insultar a los liberales de verdad llamándolos neoliberales. Y los propios liberales de verdad, todos los que están en la tradición de Adam Smith, la escuela utilitarista, cuyo primer objetivo es la felicidad, ¿no es cierto? Y que han marcado las constituciones de final del siglo XVIII, ellos no se reclaman de esa tradición, de esa formulación manipuladora que muchas fundaciones de inspiración germana implantaron en el mundo y crearon estas facultades con Milton Friedman y todos ellos. Entonces ellos dicen, esos son ultraliberales. Digo, los liberales somos nosotros, dicen estos grupos. Entonces, y está bien. O sea que no se inscriben en la tradición. Y la manipulación viene porque ellos dicen que se fundamentan en Adam Smith. Adam Smith escribió más o menos, hay estudios sobre esto, ¿no? Adam Smith escribió más o menos 1 millón de palabras, de una veintena de libros, entre ellos hasta un tratado sobre las emociones y las pasiones, un tratado hasta sobre arte. Y solamente una vez se refirió a la expresión de la mano invisible, que en realidad quería decir la lógica, digamos, una lógica de producción, pero no estaba explicando, digamos, que eso sea una ley de eso, cuando no es una idea fuerte en Adam Smith. O sea que no se le hace un favor a esa. Todo esto muestra un poco la inconsistencia teórica y como teoría económica de estos grupos neoliberales. Pueden ser monetaristas, pero eso no tiene nada que ver con Adam Smith. Entonces yo creo que esto es útil señalar. Pero hay un aspecto que tiene que ver con el problema actual y que el neoliberalismo ha generado eso. La producción en esta época ya no lo hacen los capitanes de la industria. Donde se gana más plata ya no es invirtiendo en una pequeña o mediana empresa o haciendo inversiones productivas. Se gana depositándolo en la bolsa de valores. O sea, estamos en una época de la financiarización de la economía. Y la financiarización de la economía significa que hay una cierta autonomía de la financiarización. O sea, lo que nos perturba a todo el mundo es cuando hay estas variaciones en este mundo de la financiarización, y no necesariamente por razones de crisis económicas, productivas, materiales, como era en el pasado, ¿no? Que hay un colapso de la producción o desaparece
digamos, un producto determinado, o hay una escasez de tal cosa, entonces hay una crisis. Ahora no, las crisis son producidos por movimientos especulativos. Entonces toda la reflexión actual, incluyendo la de Piketty, ¿no es cierto?, el francés, y el nuevo premio Nobel, va en este sentido. Es decir, la financiarización ha generado todo esto a tal punto, y ahí viene el quid del asunto, cuando estos rejuegos especulativos, estas burbujas se fracturan o se rompen, son los estados nacionales, los bancos nacionales que le prestan la plata. O sea, que ellos cometen el error y luego utilizan la plata pública para mantenerlos. Esa es la grave situación. Entonces hay que... yo creo que eso es tal vez una acusación mayor, el que esta escuela neoliberal de la economía ha llevado a esta situación, ¿no es cierto? Bueno, el otro tema, el tema que tiene que ver con el destino común. Ustedes recuerdan, yo había dicho que América tiene que ver con el concepto de la humanización, ¿no es cierto? Se dice que con la aparición de América, este mundo es la casa de todos, el género humano, entonces somos una humanidad. Y luego han venido otros conceptos como humanismo, el cristianismo mismo, el religar es una visión también de una especie internacional religiosa. Pero luego vinieron los internacionalismos en el siglo XIX, ¿no? La primera internacional, la segunda, la tercera, la cuarta internacional, esa, la de los trotskistas, y ahora estamos en la quinta interplanetaria. Por eso hablaba de la luna o sea, estamos, ya nos exigen pensar un poco, ¿no es cierto?, en estas. Y entonces, pero hay un factor, y en esta mesa se le ha referido, y yo lo subrayo, todo lo que es común se está perdiendo, porque hay una apropiación brutal de eso que es común. El agua es común, pero hay una apropiación brutal. La guerra del agua en Bolivia, porque querían apropiarse hasta de la lluvia, esas empresas. Las tierras, el dominio de las tierras también, todo eso que era común se está perdiendo. El aire se está contaminando, todo lo que era común. Esa fractura, digamos, exponencial, esa individuación que se está produciendo, ese individualismo, ese consumismo, esa falta de sentido de que somos una unidad, un género, un grupo humano, colectivo que vivimos aquí, todo eso se está perdiendo. Por eso tenemos que volver a plantear el tema o hacer sentir al ciudadano en esta época que nosotros tenemos que estar juntos, fundar esta ciudadanía del destino común. Nunca se ha planteado esto, nunca se ha sentido en la historia humana esta idea de que tenemos que estar juntos para salvarnos, que hay situaciones ya, digamos, en que las cosas no van a existir, o sea, no es una crisis ocasional, aquí hay cosas graves. Entonces tenemos que construir esta ciudadanía del sentido común. Eso es importante ahora. Hay una agenda de la modernidad que es la construcción del Estado Nacional. Entonces, ¿cómo vamos a dirimir este tema? Vamos a decir entonces, ya que en América Latina no hemos construido el Estado Nacional como lo hizo Francia, como lo hizo Inglaterra, entonces hay que cumplir la agenda de acabar de construir el Estado-Nación, para luego este Estado-Nación que es centralista, que excluye, que no incorpora a los indios, a la gente de opciones diferentes, o, ¿no es cierto? Por ejemplo, Bolivia ya encontró su vía, dijo, pues no somos un Estado plurinacional. Interesante, ¿no es cierto? Una decisión. Ahora, no estoy diciendo que hay que tirar abajo los ministerios ni nada, lo que estoy diciendo es que hay que repensar esos escenarios nuevos. Porque si no vas a quedar con la agenda del siglo XVIII o del principio del siglo XIX, ¿para cumplir a cuento de qué? Porque tenemos un sentimiento patriótico. No, ahora nuestro patriotismo va a tener que ser ampliado. Patria es humanidad, ¿no es cierto, Pablo Guadarrama? Claro, entonces
Todo eso pues nos lleva a repensar, compañero. Esto es una reunión de filósofos y nuestra chamba es pensar qué va a pasar, cómo hacerlo mejor, cómo plantear esta discusión. Por lo menos es la tarea que me dio Aristides cuando me invitó. Dijo, bueno, hay que repensar el tema de la política, esa política fundada hace más de 3.000 años, que se ha ido reformulando. No es que estemos aquí para reinventarla, sino que la propia realidad la va modificando, la van cambiando. Cuando se separa, por ejemplo, la propiedad privada de la religión, en 1100 más o menos hay toda una revolución. Cuando la burguesía surge, entonces hay otra revolución, y así. Entonces vamos a ir avanzando. Entonces no vamos a vivir atados a conceptos que uno cree que son a lo mejor eternos, inamovibles, intocables, en fin, ¿no? Como es entonces eso en relación pues al tema del Estado-Nación, ¿no es cierto? No estoy diciendo que vamos a tener que seguir teniendo un pasaporte, pero fíjese, Perú y Ecuador ya tienen un gabinete compartido. Con Colombia tenemos 800 kilómetros de frontera. Entonces necesitamos tener un gabinete común. Entonces eso se llama ahora soberanía compartida, ¿es cierto? Argentina y Chile tienen, ¿cuánto? 3.000 kilómetros de frontera común. Entonces, ahí vive gente, hay que administrar esos recursos naturales, el agua, el tráfico, el narcotráfico, el tránsito de personas. Y los europeos, pues, ya tienen su pasaporte común, tienen moneda común, o sea, cada vez hay más, digamos, una soberanía que se comparte. Ya no es la visión de la soberanía del siglo XVIII. Esa soberanía, yo esta mañana en una de las mesas nos recordábamos cómo, por ejemplo, Estados Unidos, ustedes han visto que en el mapa de Estados Unidos hay algunos estados que son casi cuadrados, ¿no es cierto? Porque ellos agarraron un mapa y dijeron, bueno, aquí, sin tener en consideración dónde vivían las gentes, si hablaban el mismo idioma, qué comunidades y tal. Y este mismo esquema se lo aconsejaron a la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa vino después de la Revolución Americana. La americana es 1776, y la otra es 1789. Y hay mapas de la propuesta, entonces, pero ahí fue más difícil. Oiga, pero yo soy normando y yo necesito estar juntos, no me pueden poner la capital del otro lado y tal. Entonces había, es decir, la modernidad quiso hacer eso. Y al final acabó efectivamente creando una lengua nacional, entonces excluyen a los otros, a los que tienen otra lengua. Creó una educación única, ¿no es cierto? Esto a veces es útil cuando se trata de religar y hay una fracturación del cuerpo social. Pero cuando ya el cuerpo social requiere libertad de acción, entonces hay que fracturar, hay que organizar de otra manera. Hay que a lo mejor pasar a un régimen federativo, etcétera, etcétera, ¿no? Por el caso de los peruanos, por ejemplo, este régimen departamental que tenemos, perfectamente corrupto, pues no sirve para nada. Entonces hay que repensar lo que hacemos, nos federamos, cómo hacer que los Ashaninka tengan sus tierras y trabajen y sean autosuficientes, e intercambiamos con ellos. Entonces, hay que pensar eso con el permiso de nuestro auditorio. Entonces, ese tema. Y luego, esto es, digamos, todavía lo estamos discutiendo con las instituciones del pasado, pero yo les invito a ubicarnos en otro terreno. Por eso yo quise hablar de este tema, del caso de la Luna, de lo que se está acabando aquí, dónde lo están buscando, ¿no es cierto? De esas discusiones que se están planteando, de cómo reorganizar, cómo replantear, por qué es importante la sociedad del conocimiento. Estamos en la era digamos, de la economía del saber. Aquí lo que tiene valor es el saber, ya no tanto las materias primas. Entonces, todos estos escenarios creo meritan esta reflexión. Gracias, doctor Montiel. Doctor Melgar, por favor. Te felicito, Edgar, porque suscitas muchas preocupaciones. La primera es porque uno de los ejes de tu intervención va más allá de los saberes constituidos que nos convocan para un coloquio como este, e incluso para los saberes institucionalizados en nuestras universidades. ¿Cómo pensar
y cómo asumir y cómo proyectarse sobre la Gaia no es cualquier cosa, como tú lo has mencionado. Pero también hay otros asuntos derivados que se desprenden de tu intervención y me inquieta, sobre eso quiero preguntarte. Subrayaste algo que es característico de estos tiempos, en el cual tú remarcaste el flujo abierto, libre, de las mercancías, del capital. Pero hubo una omisión sobre la cual tú puedes decir muchas más cosas. El tema de la coerción contra el flujo migrante. Porque la gran paradoja del neoliberalismo es que, por un lado, justifica el libre desplazamiento sin fronteras y más allá del mundo, de este mundo en que vivimos, Marte, la Luna y algo más, de lo que son la potencialidad de los poderes fácticos de esta civilización capitalista en crisis. Pero, ¿y qué decir? ¿Dónde se cristaliza la paradoja? Que hay coerción, hay restricción para el desplazamiento de quienes forman parte de las clases subalternas, de las minorías excluidas o enajenadas, maltratadas. Y el asunto va más allá. Cuando tú hablas de esta proyección transplanetaria, se está insistiendo en base a los elementos fácticos que tú has informado de China, de Estados Unidos, que hay un proyecto extractivista con respecto a la Luna y con respecto a Marte y seguramente a algunos otros planetas. Pero esto no sería más que la reproducción misma de lo que viene colapsando la vida en el planeta Tierra. Entonces, estas excrescencias civilizatorias del extractivismo, vinculadas a esta remodelación de la subjetividad como a la cual tú aludías y que han trabajado de manera puntual Hugo son preocupantes. El asunto es cómo remodelar la política para que esta realidad no sea más de lo mismo. Porque no le podemos conferir facultades para que resuelvan este litigio a Naciones Unidas, cuando sabemos que las decisiones en Naciones Unidas no pasan tanto por la Asamblea General, sino por el Consejo de Seguridad. En todo caso, la pregunta es ¿qué hacer con este ente que no es democrático en el sentido estricto de la palabra, que no garantiza la ciudadanización con respecto a las tomas de decisiones, sobre todo con respecto al destino común? En función de eso, creo que los retos son varios y muy profundos. De que habría que recuperar algunas cosas que tienen que ver con esta ciudadanía del destino común, porque no solo depende de un balance de esta contemporaneidad complicada, deprimida, contrariada, sino también hay elementos que habría que recuperar de otros tiempos. Recordemos de que este asunto del destino común y mirado en términos más amplios, aparece fuertemente asociado a partir de 1950-52 a los movimientos antinucleares, y es allí donde hay una beta relevante que indica que ya hay una tradición, quizás fragmentaria, quizás con memoria sumergida, que potenciaría
de otra manera, porque ya no es solo el tema de la amenaza atómica, de la guerra final, sino estas otras cosas que tienen que ver con la relación de la naturaleza y la crisis general de esta particular civilización que padecemos. Edgar ilumina, y si no ilumina, por lo menos genera contraluces. Profesor Diego Jaramillo y profesor Augusto Velasco. Sí. Bueno, yo quiero hacer una observación en este sentido. Como hablas de la reinvención de la política, entonces, y un poco la mirada es hacia América Latina, la pregunta mía es ¿cuáles son los sujetos sociales entonces que se vislumbran en esa posibilidad de reinventar la política? Porque tú estás haciendo una alusión, por ejemplo, a procesos políticos estaduales que son diferentes, en los cuales las dinámicas, por ejemplo, de las luchas sociales se consagran, por ejemplo, como en el caso de Bolivia o en el caso del Ecuador en una primera instancia, ¿sí? Pero tenemos otros estados y otras sociedades que incluso están poniendo en vilo la posibilidad de la continuidad. Vimos claramente la elección ahora de Dilma Rousseff como fue crítica. Tabaré Vázquez igualmente está en una situación crítica, y los que se plantean no son sectores alternativos, sino que son justamente sectores que vuelven otra vez a las viejas prácticas y a las nuevas formas de dominación. Entonces sí me parecería muy importante que se avanzara un poquitico, por lo menos nos queda a nosotros en la reflexión, no le dejemos esto solamente a Edgar. Nos motiva esto, pero yo sí creo que uno de los elementos que va quedando de este coloquio es justamente eso. Es decir, la necesidad de efectivamente reinventar la política, pero ¿de qué manera? Los zapatistas nos llaman, por ejemplo, a plantear una forma diferente del poder. Esa sería un tipo de opción. Profesor Augusto. Dos cositas, doctor Montiel. Sí. En su ponencia escuché que el modelo neoliberal no tenía nada que ver con la mano invisible. Yo tendría que decirle que sí. No, yo decía que no. Y le voy a decir específicamente por qué. La mano invisible consiste que cuando un individuo se propone el interés individual, promueve el interés general de la sociedad. Y es una actitud bastante liberal, bien liberal. Y esa actitud liberal tiene que ver con el laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar de la economía. Y posteriormente David Ricardo propone el concepto de las ventajas comparativas, que es la base fundamental con la que funciona la economía del modelo neoliberal que viene posteriormente. Entonces, en esa actitud liberal aparece un grupo, una francomasonería de teóricos de la talla, por ejemplo, de Milton Friedman, cierto, Hayek, Popper, y se reúnen en Montpellier, Suiza, y crean una especie de francomasonería para atacar al proyecto keynesiano. Y ese proyecto keynesiano, que era prácticamente el forjador del estado de bienestar, lo que se hace es acabar, el modelo neoliberal lo que hace es acabar con el estado de bienestar. ¿Y qué era el estado de bienestar? Tener pensiones, tener posibilidades de un empleo, tener posibilidades de seguridad social. Entonces lo que hace el estado de bienestar, cuando muere el estado de bienestar, lo que hace es que el neoliberalismo propone un proceso de precarización de la vida humana. Y una de esas es la precariedad laboral y las condiciones de los nuevos procesos de acumulación de capital del nuevo capitalismo, que ya no es la circulación de mercancías, sino la circulación de capitales. Pero una de las cosas más novedosas es que los capitales pueden circular por el mundo, pero a las personas les cuesta circular por el mundo. Cuando uno va y dice que es colombiano, va a atravesar una frontera, tiene problemas. Y si es indígena o campesino o es latinoamericano, peor. Entonces, esa es una de las cosas que yo quería plantear, porque yo sí veo que el neoliberalismo está acabando con lo poco que nos queda en nuestros países, y especialmente los países del tercer mundo. Y una segunda opción que yo veo en su ponencia es que yo veo un poco de pesimismo frente a la actitud de lo que es el planeta Tierra. Yo todavía considero que yo personalmente no me interesa irme a vivir a Marte ni a la Luna. Yo pienso que todavía este planeta se puede salvar, y tenemos que salvar este planeta a partir de controlar esta sociedad masiva de consumo que hay, alienante,
Y si logramos eso, pues sí, el mundo se está acabando. Y el mundo está en un estado de precariedad en la medida en que los recursos naturales están desapareciendo de la madre tierra. Uno de los primeros problemas que vamos a tener es cuando no tengamos agua y cuando tengamos que pagar por respirar y cuando todos los recursos naturales se empiecen a agotar. Pero en esa medida yo no soy tan pesimista en decir, bueno, vámonos para la Luna y yo me voy para Marte o para Júpiter a vivir. Yo pienso que esa es una actitud un poco pesimista frente al gran reto que nos queda acá. Por ejemplo, los indígenas tienen su concepto de Pachamama y siguen defendiendo la madre tierra. Y así sucesivamente hay una cantidad de propuestas de proyectos comunitarios, de campesinos, que en cierta forma reivindican eso. O sea, a mí me parece que el planeta Tierra todavía se merece una oportunidad de parte de nosotros, que somos los que lo estamos destruyendo. Y en esa medida hay una posibilidad de plantear un proyecto de vida mucho más digno en la Tierra si nosotros, los que habitamos en ella, tomamos conciencia. Está bien, muchas gracias. Profesor Montiel, por favor. Pero ahí hay compañeros. ¿Hacemos otra ronda? ¿Ah? Hacemos otra ronda después que responda el doctor Montiel. Bueno, les agradezco mucho. Que se suman tantas cosas y después finalmente nos vamos a privar de la oportunidad de escuchar en detalle a esto. Mire, voy a comenzar por Augusto. Es que, ojo, el montaje del neoliberalismo en su argumentación cometió, vamos a decir, un abuso de confianza al decir que estas teorías se fundamentan en el liberalismo de Adam Smith. Eso es lo que quiero decir, ¿cierto? Porque la idea de la mano invisible no es una idea central, axial dentro del pensamiento de Smith. Yo decía, y hay gente que ha medido que él ha escrito 1 millón de palabras y de ese 1 millón una sola vez mencionó de modo incidental esa metáfora. Eso es un uso abusivo, ¿no? Eso, y hay que le hacemos un flaco favor llamándoles, digamos, creyendo a los neoliberales de que ellos se han fundado en Smith. Porque Smith tiene, por ejemplo, argumentaciones a favor, hablando, digamos, de la producción, de la riqueza de las naciones, explica y hace una fundamentación que es el apoyo al Estado, diciendo es que en las escuelas tiene que haber escuelas de formación de nuestros técnicos y tal. Y dice, y nosotros no vamos a hacer nosotros lo que vamos a hacer los caminos y los puentes, hay una institución que hace eso. Y no solamente eso, sino que plantea de que el ciudadano tiene que consumir bienes artísticos. Smith tiene un tratado sobre arte. Escribe temas artísticos, tiene un tratado sobre las pasiones, sobre las emociones, ¿no es cierto? Entonces, eso es un poco lo que quería decir, porque con Smith está Stuart Mill también, ¿no es cierto? Jeremy Bentham, o sea, todo ese grupo que plantearon que el objetivo de la vida humana y de la producción es la felicidad, dijo. Y por eso ese concepto fue repetido por todas las constituciones. Eso adquirió una dimensión constitucional y tanto pues, en Europa como en el norte y aquí se utiliza ese concepto. Entonces, esa era un poco la precisión. No estoy negando, sino que estoy diciendo que no es una idea central, ¿no es cierto? Y estoy totalmente de acuerdo con la recuperación de ese espectro de ejercicios, no diremos alternativos, sino ejercicios que se mantienen en las sociedades latinoamericanas, americanas, pues son sociedades que tienen hasta un cierto grado de panteísmo, tenemos una cultura del cuerpo, estamos habituados a tratar con la naturaleza, hay un cierto naturalismo en las personas, hay una fraternidad humana, hay el hombre cordial del que hablaba Sergio Buarque, o sea, tenemos una serie de valores, ¿no es cierto?, que son valores identitarios, se puede decir, de esta comunidad humana, y eso es, claro, algo que hay que conservar, que hay que desarrollar, que hay que proteger. El Estado tendría que alentar todo esto, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora, claro, lo que plantea el profesor Jaramillo, Diego, es que
hay que pensar en los sujetos sociales. Claro, yo puse los ejemplos, estos los más marcantes, pero claro, aquí hay muchas cosas que discutir, que deliberar. Yo vi, por ejemplo, Melgar, una vez sacaron un número especial sobre la política alternativa, las nuevas categorías de análisis de la política, ¿no es cierto? La etnopolítica y tal. Yo me acuerdo que había una especialista italiana que sacó Entonces, ese tipo de reflexiones tenemos que sistematizar, recuperar eso, todas esas tradiciones comunitarias, todo lo que refuerza el común, todo lo que significa construcción compartida, todo lo que significa construcción de sociedad. Ya no tanto por la construcción del Estado que nos oprime, sino construcción de sociedad, refuerzo de los vínculos sociales, hacer la fiesta, trabajar las cosas culturales, compartir la comida, todo eso son cosas que refuerzan los vínculos sociales. Entonces necesitamos reformular ese Estado. O sea, es impresionante, los estados este país tiene una enorme cultura, pero no tiene una política cultural idónea. ¿Es cierto? Tenemos una cultura milenaria, se han dado 4 paquetazos favorables al sector extractivista y no hemos tomado conciencia de lo que tenemos, y entonces se hacen las cosas un poco gracias a la indiferencia que tenemos, ¿no es cierto? Y en efecto, yo creo que hay toda una agenda, digamos, de construcción de destino común que hay que elaborar, ¿no es cierto? Es una especie, más allá del internacionalismo, ¿no? Es una idea de que compartimos un mundo, un espacio, ya tenemos, hay que crear el sentido de la finitud, de que hay cosas que se acaban, hay que pensar que tenemos que compartir el agua, las energías, los espacios. En fin, hay toda una reeducación ciudadana, y Edgar Morán, en este libro que presentamos ayer, tiene un trabajo sobre eso, ¿no es cierto?, sobre la ciudadanía global, sobre esta conciencia planetaria, y yo creo que es un poco la nueva agenda, ¿no? El libro decía, ¿no?, pensar un mundo durable para todos. Ya se están planteando estos temas de la agenda. Entonces, yo creo que hay que seguir avanzando. Yo creo que esto es una buena muestra que el tema pues está en el orden del día y que hay que abordar, ¿no es cierto? Y luego el Estado, ya respondí lo del Estado-Nación, creo, ya. ¿Lo que ha preguntado Ricardo? Sí, ya le respondí, claro. Muy bien, vamos a hacer una última ronda de intervenciones, y para no abusar tanto de la confianza del doctor Montiel. Entonces, Luis Eduardo primero, aquí el compañero, luego el compañero. Usted ya intervino, entonces la siguiente pregunta que tenga para cuando salgamos en torno a un café, no sé si aquí tendrán águila roja o algo por el estilo, se lo toman y conversan sobre el asunto. ¿Listo? Muy bien. Sí, buenas tardes. Entiendo de paso que esta es la conferencia magistral de clausura. De alguna manera tiene que sintetizar lo que se ha estado haciendo en el coloquio, de alguna manera. Porque también cuando uno organiza un coloquio, el proponente de clausura es así como también un ponente de síntesis. Haciendo esa consideración, me inquieta que estamos concluyendo el simposio, y cuando yo recibí la invitación de Aristides Obando para pensar un 6º coloquio de filosofía política en clave poscolonial, entonces dije, es otro acierto de Aristides. Sin embargo, estoy dándome cuenta de que hay algunas cuestiones del poscolonialismo que no están muy claramente presentes acá. ¿Qué? Específicamente, ¿qué? Hace algún tiempo con el doctor Montiel discutimos un poco sobre la crisis de la democracia representativa. El día de ayer escuché una noticia que me parece que avala lo que habíamos discutido, que Mauricio Mulder salió ayer en la televisión para decirle que había una discusión en el Congreso el tema de la ley de partidos políticos, y decía que no se iban a poner de acuerdo porque habían subido los grupos regionales y decían de que también deberían ser incluidos en la ley.
No sé si él veía de que no había posibilidad de sacar adelante la ley porque los partidos políticos estaban en crisis, pero la posibilidad de solucionar esa crisis chocaba con nuevos actores políticos regionales. Entonces yo me preguntaba cuál era el porvenir de la democracia, ¿no?, representativa, ¿no?, si todavía podía seguir hacia adelante. Y dentro de las cosas que me venían a la cabeza quisiera hacer una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el rol que tocaría a las redes sociales en esta reinvención de la política? Muchas gracias por su disposición, profesor Montiel. Muy bueno el aporte del profesor mexicano de Camisita Verde. Y yo solo quería hacer esto así, muy sencillo. Estamos aquí hablando entre adultos, para un mundo adulto, y pues qué pensar, qué hacer más bien desde la educación, cómo repensarnos ese modelo, esas prácticas pedagógicas y educativas para, digamos, afrontar la crisis que no hay que esperar hasta 2030, sino que ya mismo ya se está viviendo y ya se está viendo. Yo personalmente pues soy educador de colegio, y no podemos esperar hasta que los estudiantes, algunos decidan entrar a estudiar en la universidad, y entre esos otros hasta estudiar filosofía, y que después decidan ver la filosofía latinoamericana para pensarse eso, sino cómo podemos hacer, cómo se nos colaboraría para guiar en un proyecto educativo alternativo que afronte este problema. Muchísimas gracias. Está en lo teórico o en la mente quizás de quienes nos gobiernan, ¿no?, porque les interesa justamente tener esa unidad de nación, pero en la práctica no es igual hablar pues de las diferentes etnias y pueblos que conforman las naciones, tanto en el Perú como en toda América, ¿no?, con diferentes idiomas, religiones, costumbres, culturas, estando dentro de un mismo territorio políticamente establecido. Entonces, ahí creo que también debería desarrollarse ese aspecto de Estado-Nación, entendiendo el Estado, la nación como multinaciones, como plurinaciones, ¿no? Como ya en este caso ya hay ensayos o intentos de hacerlo en Bolivia, en Ecuador y en otros pueblos también, en este caso sudamericanos, ¿no? Lo otro es, cuando se habla de la política y de reinventar la política, se trata de entender como que hubiera una sola forma de hacer política, como si todos los seres humanos tuviéramos la misma ubicación económica, política y social, y yo creo que eso justamente está la diferencia, ¿no? Yo creo que no es igual la política de Obama, por decirlo así, de la política de los pueblos o de los gobiernos acá sudamericanos, ¿no?, que intentan ser un poco más independientes o en tal caso desligarse de esa presión norteamericana. Es decir, su política es distinta, ¿no?, su política de Estado es distinto, ¿no?, y tiene que ver con su ubicación realmente en el ajedrez económico mundial, ¿no? Entonces, yo creo que de eso también se trata, ¿no? Y cuando se habla también en lo referente a las etnias y a los pueblos, ¿no?, con todos sus derechos, yo creo que algo que estamos olvidando es de que son gente ligada a la tierra. Y ya Mariátegui nos establecía en uno de sus ensayos principales el del indio y la tierra, ¿no? Indio refiriéndose a los originarios de este suelo, ¿no? Entonces, no se puede hablar de alguna forma en América de una liberación, de políticas de Estado, dejando de lado, excluyendo dentro de las políticas de Estado a estos seres que para empezar fueron los originarios de este mundo, y en segundo lugar son los mayoritarios, que no gozan de la categoría de ciudadanos porque no están dentro de la política del Estado, ¿no? Profesor Montiel, antes de que usted tome la palabra para responder, yo estoy recordando a mi señor padre justo en este momento, cuando había ese tipo de reuniones y a él le tocaba llevar la vocería del asunto. Entonces, cuando uno está así, pues al final uno como que no tiene el espacio para decir sus cosas. Entonces mi papá decía, yo sin hablar no me quedo. E introducía lo suyo. Entonces la cuestión es que usted ha señalado claramente que en el contexto actual en el que nos encontramos, muchos de esos paradigmas de la filosofía política, de la filosofía del derecho tradicional,
yo no diría que han entrado en crisis, pero sí, para no volver a las discusiones que teníamos en Popayán, pero sí se muestran insuficientes para dar cuenta de las situaciones actuales. Entonces, eso implica aún la necesidad de replantear esos paradigmas. Replantear el paradigma del Estado-Nación, el paradigma de ciudadanía, el paradigma de soberanía, todos esos paradigmas con los que nos hemos estado moviendo hasta ahora. La cuestión es que en materia, por ejemplo, del paradigma de comunidad política, hasta ahora nosotros seguimos funcionando con la lógica del Estado-Nación, pero el Estado-Nación empieza a mostrar síntomas de debilidad, de agotamiento, por un lado por las exigencias internas que se le plantean, especialmente en el caso de los países latinoamericanos. Llegamos a darnos cuenta que nosotros hace 200 años aproximadamente empezamos a definirnos como estados nacionales, pero hoy descubrimos que no somos una única nación, sino que ocupamos un espacio un espacio compartido por muchas naciones. Entonces, esa idea de Estado-Nación tradicional empieza a ser débil para dar cuenta de la situación en la que estamos hoy. Y por eso casos como el de Bolivia, una definición como Estado plurinacional. Pero también hacia afuera, más allá de las fronteras, fenómenos como el de la globalización ponen también en jaque la idea del Estado-Nación como expresión de comunidad política. Entonces la cuestión es, ¿estamos asistiendo hoy a una redefinición de la comunidad política? Si estamos asistiendo a una redefinición de la comunidad política, podemos decir que el lugar que hasta ahora viene ocupando el Estado-Nación empieza a ser ocupado por la comunidad política internacional. Entonces, si eso es así, ¿bajo qué premisas redefinir la ciudadanía? Porque hasta ahora el criterio de redefinición de la ciudadanía ha sido el criterio de la nacionalidad, pero esa nacionalidad ligada al Estado-Nación. Entonces, en el contexto de la comunidad política internacional, ¿cuál sería el criterio más idóneo para redefinir o para concebir una ciudadanía que vaya mucho más allá de las fronteras, con la cual podamos efectivamente movilizarnos los seres humanos como se moviliza el capital y se movilizan las mercancías? Los derechos humanos sería una posibilidad como recurso fundacional de esa ciudadanía del destino común del cual usted nos viene hablando. No quería quedarme sin plantear estas observaciones. Entonces, voy a comenzar por lo que acaba de manifestar Aristides. Efectivamente, se han dado cuenta que grupos de países han comenzado a tener iniciativas muy compartidas, ¿no es cierto? Tal vez uno de los casos más visibles es el caso de la Unión Europea. La Unión Europea está el espacio Schengen, entonces tienen una instancia ejecutiva en Bruselas, tienen un parlamento, tienen un mismo pasaporte, una misma moneda, han estandarizado hasta los usos de los enchufes, las normas de producción de la lavadora, de los coches, ya no se maneja a la izquierda o a la derecha, en fin, una estandarización, un espacio comunitario. No hay centro de contradicciones, por supuesto, y también hay gente que se opone fuertemente. Entonces, ahí hay una experiencia. Entonces, pero para llegar a eso, había y hay muchos grupos que no estaban de acuerdo. Por eso, cuando ha habido ratificaciones de los tratados, se ganaban por 52% a 48%, o sea, por poquito, ¿no? Y los grupos más opuestos son los llamados soberanistas. El tema de la soberanía, decía, pero el hecho es que la manera como evoluciona la economía marca un poco el derrotero. Es decir, nosotros, este neoliberalismo exige un tráfico acelerado, entonces hay una liberalidad que ahora ya no controlan los productos en las fronteras. A las personas tampoco no les piden documentos, salvo a los que vengamos fuera del espacio Schengen, del espacio europeo, ahí sí nos piden pasaporte y tal. Entonces, hay una cierta funcionalidad en todo esto, pero como esta época está marcada
por una acción que va más allá de las fronteras. Por ejemplo, si uno quiere combatir la delincuencia, los sicarios, el narcotráfico, tiene que ser, y por eso hay mucha discusión, por ejemplo, por cómo luchar contra el narcotráfico, porque esto sale de aquí y va hacia el norte, y luego de ahí se va para Europa y para la China. Entonces, la soberanía o el trabajo de los estados tiene que ser un trabajo conjunto. El ébola se declara, pues no lo vas a detener a la frontera, entonces tienes que movilizar, tienes que tener acuerdos con todos los otros estados. Surge un conflicto, bueno, está el Consejo de Seguridad, efectivamente no es una estructura democrática, pero digamos, es lo que esta comunidad humana, esta organización de las Naciones Unidas se ha dotado de estas instancias para hacer la gobernanza del mundo, ¿no es cierto? Entonces, cada vez más estos intercambios de productos, de personas, de novedades, ya pues es normal, ¿no es cierto? Y mucho más ahora con Internet, ¿no es cierto? Ya no, las noticias no se quedan en las fronteras. Hay una circulación, uno ve las noticias en tiempo real, uno ve las guerras en directo, porque lo pasan por la televisión, es parte de las noticias espectáculos. Entonces, también eso tiene incidencia, efectivamente, toda la parte de las nuevas tecnologías, las redes sociales, tienen una enorme incidencia, están cambiando las maneras de hacer política, ya no es el local partidario, sino son los programas, las afiliaciones por Internet. Entonces, todo eso está cambiando. Y claro, nos exige también que se replantee, digamos, cómo ya no es el tradicional partido con sus que carnetiza, sino redes de opinión. Ya no hay electores cautivos que solamente votan por un partido, por el mismo a lo largo de toda su vida, sino ahora el menú se ha ampliado y tal. Entonces, hay variaciones, pero la comunidad internacional también se ha dotado. En el caso de los derechos humanos, por ejemplo, se considera que cualquier atentado a los derechos humanos, donde sea que fuere, se puede hacer una denuncia en cualquier tribunal, y por eso, digamos, Pinochet fue detenido en Londres, ¿no es cierto? O sea, el planteamiento existe, en el sentido de que en el caso de los derechos humanos, que es, digamos, la ley magna de las constituciones y del mandato de Naciones Unidas con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el sentido que hay que proteger pues a la unidad base de la colectividad planetaria, y entonces el caso de los derechos humanos ya se dio, pero eso no quita que se dé también para otro tipo de situaciones, ¿no es cierto? Que se plantee redes. Miren el caso ahora. ¿Por qué un país como Alemania propone a Ecuador que a cambio de abrir unos forados de petróleo, Alemania haga una contribución para no seguir, para no, digamos, acentuar la contaminación? Los tratados de libre comercio. Los tratados tienen la lógica siguiente: cada país cuida su zona, y si no la cuida, entonces no se suscribe los tratados. Ese es una cláusula, pero uno puede decir, entonces Estados Unidos nos está cuidando a todos. No, sino de lo que se trata ahora, la gobernanza ya no la puede tener un solo país. Es muy costoso y físicamente no lo puede hacer. Seguiríamos con la figura del gendarme, si no dice no. Y ha habido casos, en el caso de Perú, Estados Unidos le ha dicho, no, si ustedes no hacen la protección del caso de los recursos que tienen, pues hay cláusulas que pueden ser bloqueadas, ¿no es cierto? Entonces, hay más bien el tema de la gobernanza planetaria. Ya eso está incorporado, porque eso te obliga a gobernar de modo
pues, planetario también. Por eso hablábamos un poco de la planética, diciendo, bueno, hay que hacer la política que corresponde, haciendo, digamos, cálculos estratégicos, cuánta agua hay, cuánto petróleo hay, cuánta gente hay, cómo están. Fíjate la gobernanza de los reptiles y de los pájaros, y cómo está la densidad de la pesca, qué reservas hay, porque pues entonces ahora todas estas matrices computacionales te permiten hacer eso. Entonces, y esos indicadores que yo mencioné, pues son indicadores reconocidos, no es un periodista que hizo una crónica, sino que te dicen, es un indicador indicador planeta viviente se llama, ¿no? Y entonces ya hay indicadores que nos dan esos resultados, entonces eso va en ese sentido. Hubo una mención al tema poscolonial. Efectivamente, yo vi que el Congreso, nuestro coloquio, tiene ese subtítulo. Hay algunas ideas de esta corriente de pensamiento, digamos que yo lo trato con extremado cuidado. Por ejemplo, nunca menciono la palabra subalterno, por ejemplo, ¿no? Y tampoco nunca menciono la palabra hibridación. Y con los que han propuesto estos conceptos, en su momento también hemos discutido, porque hibridación es una palabra muy fuerte y muy rústica para un proceso tan complejo, homeopático, molecular, como la transculturación. ¿No es cierto? O sea, ahí la idea está subrepresentada. Entonces yo nunca la utilizo. Puedo hablar de interculturalidad, multiculturalidad, transculturación, y así me inscribo mejor en la tradición latinoamericana de Fernando Ortiz, de Arguedas, ¿no es cierto?, de Alfonso Reyes, cuando habla también de ese mismo fenómeno de las culturas que vamos formando. Entonces no utilizo ese concepto de la veterinaria, que son los injertos y las hibridaciones. Y por otra parte, no utilizo tampoco nunca subalterno, porque también esa también ya es una manera de inscribirse, digamos, en esa lógica, en esa estructura, digamos, de lo superior y lo subalterno. Usted es oficial general, el otro es oficial subalterno. Ustedes son las clases subalternas, ¿no? Y claro, yo entiendo por qué se utiliza, porque pues quienes crearon el concepto, para ellos tenía una cierta valor operacional, y lo crearon intelectuales hindú en Londres, a principios de los años 80, porque pues ellos se habían independizado del Reino Unido recién en 1947. Entonces para ellos era funcional hablar de subalternos, porque así los habían tratado, ¿no? Entonces era una manera de marcar que así estaban, y pues, pero si eso se puso luego de moda en Estados Unidos por los amigos latinoamericanos que trabajan y estudian y crearon y retomaron el tema, y luego nos la rebotaron para Sudamérica cuando ya yo trabajé con SEA en los principios de los 80, ya nosotros habíamos trabajado el tema de la transculturación, lo tenemos al dedillo, no estábamos esperando que nos llegara a Estados Unidos ese. De modo yo pues no la utilizo. No sé si en el resto de reuniones las han utilizado, porque nosotros tenemos, digamos, hemos tenido 3 siglos de colonización y 2 de independencia ya. O sea, no estamos, nuestra independencia no fue anteayer, como el caso de los hindúes. Entonces, nuestro proceso es mucho más complejo y más rico. Entonces, yo temo a veces echar, digamos, al niño con el agua sucia juntos, porque en este proceso de convivencia en el periodo colonial, incluso yo digo hasta a veces por propia autoestima, el periodo virreinal, porque ¿qué vamos a hacer entonces con la gran música que se creó en el periodo virreinal, con la gran pintura, con la gran cocina que se creó, con la música barroca, la escuela cusqueña, la gran literatura? Y San Marcos acaba de publicar 2 volúmenes de Juan Carlos Bayón sobre los pensadores peruanos, criollos y mestizos, todo ese proceso más, donde pues, por ejemplo, había posibilistas, neoclásicos,
latinistas. Entonces, esta historia somera son 2 volúmenes, pero aquí se ha trabajado mucho eso, entonces no voy a renunciar a eso yo, de ninguna manera. Y yo cohabito con el Inca Garcilaso, con Juan Poma de Ayala, y con Sor Juana Inés de la Cruz, y con el padre Clavijero, y con todos ellos. Todos son parte de nuestra... O sea, no, lo veo con bastante precaución estos temas. Y también por una razón humana, es que este género humano que vive aquí es una hechura, especialmente por las madres indígenas que poblaron e hicieron familias y generaciones con los conquistadores. Pero ¿quiénes eran los conquistadores? El pequeño marinero de Valencia, el pequeño campesino, no eran todos hidalgos, ni marqueses, ni nada, y con eso formaron familia. Y en el Caribe, toda la conquista, que fueron las primeras mujeres que se hicieron frente a esta invasión, pues esas mujeres educaron a las nuevas generaciones muy temprano, le hicieron vestir al conquistador para vivir en el Caribe y comer zapotes, paltas, pescado, etcétera, etcétera. Y eso se llama contraconquista, ¿no? Eso es una categoría acuñada por José Lezama Lima. Y aquí en nuestra región hubo mucho de contraconquista, de modo que todo eso que ocurrió en esos 3 siglos también es producto de la resistencia, la recreación, la reinvención, la adaptación. Pues y de ahí sale la gran literatura que tenemos. De modo no me puedo cercenar, decir, bueno, entonces yo no puedo renegar a ese periodo que también ha tenido, así como ha tenido sus sombras, también ha tenido sus luces y forma parte de la genealogía humana, cultural, civilizatoria, incluso yo diría, del posicionamiento de América en el mundo, de esta América, de esta civilización latinoamericana. Ok, profesor, yo creo que estamos ya.